Hola amantes y primos terceros de la cultura, bienvenidos a una nueva entrevista de En órbita, emisión completa en la compañía de un personaje importante, relevante de la escena cultural colombiana que se deje importunar por mí y mi fiel cuaderno. En este caso estamos con Ana Marta de Pizarro, directora del Teatro Nacional y también del Festival Iberoamericano de Teatro que está a punto de empezar. Ana Marta, bienvenida en órbita, muchas gracias. Bienvenida, pero no me voy a dejar importunar. ¿No? Eso no quedó en el contrato. Pero yo más no tantito. Miremos a ver. Ya va a empezar el Festival Iberoamericano de Teatro. ¿Para qué le sirve el teatro a un país que tiene unas necesidades tan urgentes como Colombia? Yo creo que una de las necesidades fundamentales que tiene este país definitivamente es el respeto. Es aprender a tolerar, saber que hay cosas distintas, que no todos somos iguales, que pensamos, que sentimos y que vivimos la vida de una manera distinta. Y yo creo que el teatro es fundamental y ha sido fundamental en estos años desde que empezó el festival en mostrar una dimensión distinta de la realidad. El festival definitivamente es el carnaval que la ciudad no tiene y es un carnaval de las artes escénicas que cuestiona, que muestra caminos, que es irreverente, pero que al mismo tiempo es una fiesta. ¿Cómo se educa al público? ¿Cómo se logra que la gente aprenda más de teatro? ¿Tú crees que sí ha cambiado, que la gente sí es capaz de entender un montaje que es un 90% danza contemporánea y un 10% teatro y que es capaz de entender lo más complicado y lo más largo? Mira, yo creo que lo que sucede con el festival es una muestra de que sí entiende, que sí le interesa y que está dispuesta, el público está dispuesto a ver muchas cosas. Yo sí creo que el teatro nos enseña, que el teatro, que a través del teatro podemos aprender, como tú mismo dices, de la experiencia de otros y de la vivencia de otros públicos o de la vivencia de otra sociedad y de una sociedad imaginaria también. Eso me parece que es muy importante en el papel que juega el festival. Yo creo que hay un elemento que es importante de recalcar y es que el 50% del presupuesto del festival proviene de la taquilla, o sea, la gente sí está dispuesta a dejarse sorprender, la gente sí está dispuesta a ver qué está pasando. Vamos a empezar por el comienzo. ¿Cuánto tiempo se demora armar el Festival Iberoamericano? Mira, no podríamos hacerlo cada año, por ejemplo. Sería absolutamente imposible, pues porque congregar, de todas maneras, a ver, Fanny tenía una serie de normas que siempre decía, y cosas de esos dichos de ella que siempre decía, ni siquiera teniendo toda la plata del mundo, puedes recorrer el mundo detrás de las compañías y ver todas las cosas maravillosas que nosotros traemos durante 17 días, pero lograr que esas compañías vengan durante esos 17 días, cuadrar tantos micos para la foto no es fácil. O sea, primero vino la ambición de hacer un evento primero, así. Que siempre fue una ambición grande, es decir, Fanny, aun cuando el festival se llama Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, claro, yo siempre digo, cuando hablo internacionalmente, no es ni iberoamericano ni de teatro. Desde la primera edición vinieron compañías de los 5 continentes y desde la primera edición fue más allá del teatro. Abarca todas las artes escénicas y en la medida en que las artes escénicas están como diversificando, pues cada vez es más diverso. Y al mismo tiempo es más fácil encontrar un espacio en donde poner todo, ¿sí? Que la gente no va a llegar a decir, ay, esto no es estrictamente teatro. ¿Sí? Sí, claro que sí. De todas maneras hay una serie de condiciones que son difíciles. En Colombia solamente hay un teatro, en Bogotá solamente hay un teatro que tiene las condiciones que se necesitan o que tienen los teatros en Europa o en Asia o en Australia o en algunos países de América Latina, y los demás teatros necesitan de un refuerzo técnico que es muy costoso en este país. Bueno, pero eso se va a conseguir, ¿o no? Poco a poco. La ley del espectáculo público la ley del espectáculo público es fundamental. Sin esa ley no estaríamos hoy haciendo una versión más del Festival Iberoamericano de Teatro. Bueno, y hablando de si se puede, pues ahí va, porque la gente tiene la percepción, yo tengo la percepción muchas veces de que el teatro es una causa perdida en Colombia, en el sentido en que es un negocio leonino, es decir, que uno se mete a hacer teatro y se encuentra con todo tipo de dificultades, con escasez de público y está consiguiendo los recursos, y si a uno se le ocurren buenas ideas y como proyectar una cosa, entonces viene a conseguir el video y después tener que hacer... Es duro.
es muy duro. Es duro. Pero yo creo que en términos generales el trabajo en la cultura siempre es duro. El trabajo en el área cultural siempre es duro. No es solamente, es alrededor de la creación. Alrededor de la creación siempre es difícil, siempre es complicado. Pero tal vez parte de la razón por la que nosotros nos sentimos que sí estamos ayudando a cambiar el mundo y sí estamos ayudando a cambiar el país es precisamente seguir trabajando en eso que hacemos. ¿Cómo empezaste tú en teatro? ¿Tú empezaste actuando? Nunca en la vida he sido ¿Jamás? actriz, jamás en la vida, no, bailarina. Okay. Yo quería pero ser sí bailarina tienes tarima, de flamenco. o sea, sí. Claro, bailarina de flamenco era lo que yo quería hacer. Okay. Cuando, ¿Y qué tal? No, pues lo hice durante muchos años. Cuando entré a la universidad, mis papás no querían que yo estudiara antropología, pues eso, con qué se come, eso qué es, qué cosa tan rara. Y yo hice el curso completo de estudiar en los 70s en la Universidad Nacional. Fui militante comunista, come candela, brava, y cambié las castañuelas por la piedra, un poco. Okay. Pero bueno, eso de alguna manera es un teatro. Es decir, también, claro, la política es teatro. Claro, pero y digamos, solamente la pedrea, ahí sí, compañera Ana Marta, yo también vengo del alma mater y pues yo sé que si empieza la cosa, entonces botan voladores y paran el tráfico y empiezan a gritar las consignas como si fuera el coro y el corifeo. Entonces, ¡afuera el imperialismo! Y entonces esperan a que llegue la contraparte, que es la policía, y se arma, y no deja de ser de verdad una representación. Claro, es un poco como la lucha libre. ¿Sí? Es un poco eso. Hay como una serie de códigos que ya están preestablecidos, sí, estoy de acuerdo. Entonces yo en ese momento dejé de bailar y me dediqué a estudiar antropología y me dediqué a la política. ¿Es posible catalizar la realidad a través del teatro? ¿Es posible empezar a entender un poco cómo funciona la trama de lo que la gente llama la realidad en este país? Pues es que yo creo que es la única manera. Realmente yo creo que la única manera, es decir, la realidad es tan compleja que solamente cuando tú eres capaz de volverla a desarrollar, de ponerla en cuatro paredes, de ponerla en una tarima y mirar, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Esto por qué? ¿Cuáles son los antecedentes? Solamente en ese momento se puede aprender y se puede aprehender también, se puede saber qué es lo que está pasando y se puede buscar una salida y una solución. Y una de las cosas interesantes que yo creo que está sucediendo hoy en día en nuestro país es que hay una primavera teatral juvenil. Hay muchos jóvenes haciendo trabajos interesantes. Fanny se quejaba y decía que la razón por la que no había buen teatro es que faltaban dramaturgos. Yo creo que este es un momento muy interesante porque los jóvenes, hay mucho joven dramaturgo que no solamente está escribiendo, sino dirigiendo su propio trabajo en un lenguaje en el que le habla a los jóvenes su propio lenguaje y en un lenguaje en el que incluye otro tipo de conocimientos y nos lleva a lo que está pasando ahora. Es que es difícil procesar la realidad en la medida en que el teatro, bueno, cuando uno usa todos los términos de teatro como algo peyorativo, se encuentra con que todos se aplican a lo que se conoce como la realidad. Entonces, esto es una farsa o la pantomima, el drama. Una puesta en escena, esta es una puesta en escena. Exacto, es que esto es una puesta en escena. Pues uno se encuentra, por ejemplo, con que el éxito de muchas emisoras de mesa de trabajo consiste en que cada uno tiene un papel, por ejemplo. Es decir, claro, que todo es un montaje. Todo es un montaje. Y cuando uno habla de que todo es un montaje, que todo es una farsa, parece que todo fuera falso. Entonces uno podría pensar que el teatro es el oficio de decir mentiras, pero no, ¿o sí? Yo creo que las dos cosas. Okay. Es de saberlas decir, de montarlas de tal manera que te incluyan y que sean capaces de llevar al público a un determinado sitio y que en ese momento, en la medida en que hay como una relación con el público en el lenguaje, en la medida en que hay una transposición de la realidad, nos está mostrando la realidad como es, a partir de un lenguaje que parece mentira. Entonces, bueno, uno ve a los políticos que son como tan hartos, como tan sosos, como tan encorbatados, como tan... ¿Son personajes interesantes? ¿Tienen potencial dramático? Claro que tienen potencial dramático, pero muchísimo, muchísimo. Pues hay que ver la historia de la humanidad para mirar lo que pasa solamente con los discursos y después lo que eso sí puede haber significado.
Es decir, miremos un Hitler, o no vayamos tan allá, miremos en la izquierda, miremos lo que pasó en Rusia. Y cómo un determinado lenguaje y además lenguaje físico, no solamente lo que decían, sino la manera como lo representaban o como lo proyectaban. Pero en ese sentido, entonces, ¿qué parecería más la realidad nacional? ¿Un reality show o una obra de teatro? No, yo creo que es mucho más una obra de teatro. Yo creo que es muchísimo más compleja que un reality. Bueno, es mucho más difícil yo creo que es una obra de teatro, y una obra de teatro muy compleja. Bueno, ¿qué personaje, por ejemplo, te parece que es interesante ahí? Descríbemelo, ni siquiera tienes que nombrarlo. No, pues es que te puedo nombrar. No, yo no te voy a nombrar ninguno, pero sí, claro, no. Es decir, solamente el tipo de discursos que han dado en las inauguraciones de los festivales, por ejemplo. Cada uno de los alcaldes que ha dado un discurso en una inauguración de festival siempre han sido puestas en escena y siempre tienen que ver con el momento específico, con su visión de lo que sucede en esa ciudad que está manejando, pero sobre todo con la relación que tiene con el público. Algunos lo chiflan, a otros no lo chiflan. Hay unos que tienen además eso que en el teatro se llama el tempo, la posibilidad, como ese sexto sentido para saber qué se dice en cada momento o qué se hace. Ha habido alcaldes muy teatrales en ese sentido, que saben exactamente cómo y por dónde entrar. Lo van a chiflar, con absoluta seguridad lo van a chiflar. Mentiras, se meten de tal manera que terminan siendo parte del espectáculo que nosotros estamos haciendo en ese momento. Sin necesidad de zancos, sin necesidad de zancos ni de nada, sí. Sí, señor. Tú tienes una rutina de viaje, a ti te toca viajar todo el tiempo. ¿Tú tienes ya una rutina establecida? ¿Qué haces tú de viaje? Sí, yo tengo rutinas. Es decir, yo me monto en el avión, siempre llevo un libro para leer, pero ahora que se puede llevar iPad, entonces también cosas para revisar que no haya tenido tiempo de contestar o lo que sea. Y espero a que el vuelo arranque. Cuando el vuelo arranca, después de que sobrevuela un poquito la ciudad, me quito los zapatos, me pongo solamente medias, levanto los pies para que no me molesten y me dedico a leer casi todo el camino, a tratar de poner la cabeza en blanco, de modo que pueda estar como en modo ir a ver espectáculos. Cuando yo voy a los festivales, normalmente empiezo a ver espectáculos u obras de teatro a las 9 o 10 de la mañana. A veces son las 11 y todavía estoy viendo cosas. Después de 3 o 4 días de regreso, no quiero ver ni siquiera un noticiero, nada, porque estoy llena de tantas cosas que he visto y además de tantas emociones que de todas maneras he tenido. Sí, y además me gusta cuando llego a las ciudades donde voy, procuro, si estoy el fin de semana, ir a un mercado de las pulgas. Me encantan los mercados de las pulgas. Me gusta conocer un poquito lo que sucede en ese sitio, no solamente a nivel del teatro, sino también, por ejemplo, con la comida. ¿Qué pasa con la comida del sitio? ¿Qué pasa en la calle? Por ejemplo, ahora que estuvimos en Brasil con Octavio Arbeláez viendo los espectáculos o las obras de teatro que queríamos traer al festival, definitivamente es un vecino gigante, vecino y desconocido, lleno de cosas interesantes para ver y lleno de cosas interesantes para traer al festival. Por ejemplo, hay un referente de una de las obras que traemos de Brasil se llama La Dama del Mar. Es una obra dirigida por Bob Wilson. Bob Wilson la ha montado en distintas partes del mundo. Es una versión que hizo Susan Sontag para que él montara esta obra. La ha hecho, yo creo que por ahí en 3 o 4 partes del mundo, pero el hecho de trabajar con actores latinos, que es la primera vez en la vida de Bob Wilson que lo hace, le da una dimensión distinta, es como con una alegría. Es Bob Wilson, sí, es La Dama del Mar, sí, pero distinta. Y yo creo que eso sucede con respecto a la globalización. Claro que sí,
Seguramente si no hubiera habido globalización, Bob Wilson jamás en la vida había ido a Brasil a dirigir esta obra, pero las características propias del sitio le dan una dimensión distinta. Okay, entonces esa es la buena noticia, que no estamos permeados, que no estamos unificados. Esa historia de que estamos unificados, no, eso bueno, no es. Muy bien. No, ni siquiera en la comida. Ay, que es una maravilla. Pero bueno, vamos a hacer tops, o lo más de Ana Marta. El mejor mercado de las pulgas en el que has estado. Cracovia. ¿Cracovia? Increíble. Cracovia es impresionante, impresionante además porque hay varios. ¿Qué es lo mejor que te has comido? Bueno, yo sé que es difícil, pero que uno diga, bueno, o en general, como de este país. A mí, por ejemplo, lo que pasa es que a mí la comida española me gusta mucho. Entonces, pues, es decir, simplemente pan, aceite de oliva y un jamón, pata negra, me puedo quedar 2 días comiendo solamente eso con lechuguitas y tomates y aceite de oliva. ¿Algún sitio al que tú hayas dicho, no vuelvo jamás? ¿O? No, hasta ahora no. No, tal vez no. Bueno, también menos mal. No me ha tocado, hasta ahora. Bueno, vamos a hurgar ahora, ya para terminar, vamos a hurgar un poco como en el nervio sensible. A ver. Esto te lo he anticipado yo, esto no y es hablar un poco sobre Fanny Miki, sobre, bueno, tú duraste un montón de tiempo trabajando al lado de ella. Me 15. acabas de contar que era tu gran compañera de viaje, como que... Sí. Entonces, bueno, primero que todo, ¿cómo funcionaban las cosas con Fanny y cómo funcionan ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se siente distinto? Y ya ahorita hablamos sobre la ausencia, que es otra cosa. Mira, hay muchas veces que yo digo, carajo, ¿usted qué haría en este momento? Me hace mucha falta, me hace mucha falta en la vida cotidiana, me hace falta. En las vacaciones, es decir, siempre pasamos vacaciones juntas, me hace mucha falta. Hoy en día las cosas son distintas. De todas maneras, a mí el tema político me interesa, no quiero que el festival se vuelva un festival mamerto, ni más faltaba, jamás, pero sí me parece que el festival debe tocar los puntos fundamentales que hoy en día los colombianos o en general el mundo se está preguntando y que son distintos de cuando estaba Fanny. Es decir, hoy el tema de la comunidad LGBT, que de todas maneras Fanny fue de las primeras que estuvo trabajando con ellos, es muy importante. Hoy el tema de la violencia contra la mujer es un tema muy sensible y que yo creo que hay que tocar. El tema del medio ambiente y el tema político, sin que lo que nosotros vayamos a traer sean cosas aburridoras alrededor de esos temas, no. La obra china, por ejemplo, que es una belleza porque es una mezcla de los elementos fundamentales de la cultura china. Entonces tiene circo, pero también tiene las cometas, pero también tiene los animales, por ejemplo, todos los animales del horóscopo chino aparecen en la obra. Y es una obra sobre un tema que es el tema de la relación del hombre con el agua y con el medio ambiente, ¿sí? Entonces el festival tiene características distintas, sí. Y algunas seguramente Fanny también hubiera buscado por ese lado. Y obviamente el festival tiene una serie de características que son las características que ella le imprimió y que siguen y que se va a tener que seguir haciendo de esa misma manera. ¿Qué es lo más duro de trabajar sin Fanny? Ay, no tengo con quién discutir cuando hay problemas. Eso me hace mucha falta. Eso me hace mucha falta, es decir, sí, buscar salidas y alternativas y sentir que ella no está. Hoy en día tenemos un equipo de trabajo que es fundamental en esto de hacer el festival. Es decir, es un equipo de trabajo que está pendiente de todos los menores detalles o de todos los distintos problemas que puedan existir. Pero de todas maneras, la palabra de esa mujer que su vida era el teatro, que llegó aquí antes de 1960, como en el 58, 59, de todas maneras esa experiencia, eso no se improvisa. Y ella ¿sabes qué tenía? Una cosa impresionante en la publicidad. Ella tenía un ojo para la publicidad, ella miraba un aviso y decía, falta esto, pongan esto otro. Eso y los balances.
que ella había sido contadora. Entonces, ¿sí? Claro, no, ella además jugaba con los números permanentemente. Okay. Eso, por ejemplo, es algo que me hace mucha falta de ella. Bueno, ya para cerrar, una recomendación. ¿Qué obra de teatro no te cansas de ver? Yo creo que los clásicos en versión contemporánea no me canso de ver. Claro, entonces pues en el festival vamos a tener La Medea, vamos a tener, por ejemplo, La Tempestad, que es, dicen que es la última obra que escribió Shakespeare y una de las más difíciles de montar, que la escribió para que nadie fuera capaz de montarla. Pues la traemos muy bien hechecita para el festival. Pero por ejemplo también Un Caballero de Olmedo, que es absolutamente maravillosa la versión que traemos. Entonces creo que hay muchos espectáculos y muchas obras de teatro, sobre todo esos en versión contemporánea. Un Wojciech, por ejemplo, es una joyita ese Wojciech que trajimos, con música de Tom Waits, a ti que te gusta y te interesa tanto, que además Tom Waits hizo, fue una cosa que Bob Wilson hizo como un cabaret con música de Tom Waits. Bueno, qué cosa tan bonita. Bueno, no. Muchísimas gracias, Ana Marta. Importunamos a los técnicos, al portero, a la niña que estaba cantando allá, a los de la clase de la técnica Suzuki. Pues mira. No a ti, espero. No, estuve feliz, muchas gracias. Muy bien, y logramos tenerte acá, que era lo importante. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista. No, gracias a ti por interesarte en el festival y por tener esa cercanía con esto que ya estamos hoy, 4 de abril, empezando. Pues ojalá que esto se propague y se propague. Señores, pendientes no solamente de nuestras emisiones en radio, en televisión, del portal de internet, sino también de nuestra próxima entrevista. ¿Quién será la próxima víctima del cuaderno? Hasta luego.